Salmo capítulo 13, versículo 1 al versículo 6. Así dice la palabra de nuestro Dios. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Muchas veces la pregunta del cristiano no es si la promesa de Dios se cumplirá. A veces sí es esa su pregunta. A veces el cristiano sí pregunta, Señor, ¿sí se cumplirá tu promesa? Pero inmediatamente somos movidos a corregirnos y decir, pero ¿qué estoy pensando? Claro que se va a cumplir, porque Él es fiel, porque Él no miente, porque Él tiene poder para cumplir su palabra. No obstante, frecuentemente la pregunta sí es, pero ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Pero hasta cuándo? No dudo de tu palabra, pero ¿cuándo, Señor? Este es el mismo lamento que el salmista está expresándonos en este texto. No, Señor, ¿cumplirás tu palabra? Sé que la cumplirás, pero Señor, ¿hasta cuándo? Hermanos, y en esta pregunta nos identificamos nosotros, el pueblo de Israel y nuestro Señor Jesucristo. Y en entender esta pregunta y ver su resolución, el pueblo de Dios tiene gran consolación. Así que espero que esta palabra caiga como aliento a toda la iglesia. A ti, querido hermano, que estás sufriendo, que estás en angustia, en problemas, en dificultades. Y si tú no lo estás, espero que también seas consolado al ver aquí a nuestro mismo Señor Jesucristo. Así que comencemos analizando este salmo, viendo en primer lugar la angustia y el clamor del versículo 1 al versículo 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Hermanos, creo que es evidente que si algo gobierna este clamor, es una ansiedad, una angustia que mueve al salmista a preguntar, Señor, ¿cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? 4 veces se repite esa palabra. Y es que cuando un corazón está atribulado y está angustiado, su alma llega a turbarse a tal punto que en la desesperación clama a Dios pidiendo su acción ahora. Escucha mi voz, dice el salmista.
veamos el sufrimiento del salmista en tres aspectos. En primer lugar, el salmista se siente olvidado. El salmista se siente que Dios no está atendiendo a su necesidad. Por eso clama, Señor, ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? El salmista siente que Dios no está prestando atención a su necesidad. Hermanos, se siente abandonado por Dios. En segundo lugar, está sufriendo una profunda ansiedad porque el rostro de Dios que antes lo podía contemplar, ahora se ha nublado. No es que solo no ve a Dios actuar cuando Él lo necesita. No es que solamente Dios no está actuando en este problema inmediato, sino que además no puede gozar del rostro de Dios. Aquí el rostro de Dios es un símbolo, hermanos, de su presencia. Ver el rostro de Dios es un símbolo de tener comunión con Dios. Y el salmista está diciendo, ¿hasta cuándo vas a esconder tu rostro de mí? Y por último, el salmista sufre porque sus enemigos están teniendo poderío y ventaja sobre él. Un clamor, ¿hasta cuándo? Tres razones de este sufrimiento. Una impaciencia por no ver a Dios actuar como Él piensa que debería hacerlo. Una angustia espiritual donde el rostro de Dios parece que se ha escondido. Y la derrota que está teniendo ante sus enemigos. Queridos hermanos, hoy poseen alguno de ustedes este clamor. ¿Hasta cuándo? Quizá la razón de este clamor es por problemas matrimoniales, donde quizá el esposo está en una necedad que no puede ser movido y no está en disposición de dialogar, sino parece que quiere lastimar el matrimonio. Quizá es la esposa que está haciendo la vida difícil en el hogar. Quizá es una enfermedad por la cual hoy preguntas ¿hasta cuándo? Quizá dificultades económicas que no se logran resolver del todo. Quizá la maldad de tus hijos, su falta de entrega al Señor. Quizá soledad que estás experimentando, angustia, quizá tentaciones, pensamientos que te están zarandeando. Hermano, ¿es este tu clamor hoy? Un clamor de angustia y sufrimiento y que dices, ¿hasta cuándo? El sufrimiento en esta vida es variado. El clamor es uno, ¿hasta cuándo? Pero el sufrimiento es variado. ¿Cuál es tu dolor hoy? ¿Dices como el salmista? Bueno, antes de decirme, sí hermano, veamos que incluso este clamor refleja el clamor de la angustia de nuestro Señor Jesucristo. Porque es cierto, hermanos, que nosotros a veces clamamos a Dios hasta cuándo, y a veces en ese hasta cuándo lo manchamos de pecado y pecamos contra Dios por una impaciencia, por incluso molestia o enojo. Pero estas palabras estuvieron en la boca de nuestro Señor Jesucristo de forma santa y justa, preguntando, ¿hasta cuándo, Señor? Por ejemplo, ¿no dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿me olvidarás para siempre?
¿Hasta cuándo vas a esconder tu rostro? Él dijo estando en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que es lo mismo a decir, ¿por qué has escondido tu rostro de mí? Él estuvo en angustia. Sus enemigos se pusieron sobre él y le gritaron y lo humillaron. Bájate, ¿no que decías ser el Hijo de Dios? Nuestro Señor Jesucristo llegó a experimentar esta angustia en el alma. No de dudar que la promesa de Dios se cumpliría, porque Él no dudó en lo absoluto. Pero sí llegó a experimentar esa angustia del alma que hace preguntar a Dios, ¿hasta cuándo? Hermano, si es así, tengo buenas noticias. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos un sumo sacerdote que nos enseña y nos capacita y nos fortalece para poder sobrellevar esas angustias. Veamos a nuestro Señor Jesucristo pasando en el día de la angustia y tomemos consuelo en ello y al mismo tiempo instrucción. Veamos en primer lugar su petición. Habiendo visto la angustia, ahora veamos la petición que se hace. Y si la necesidad y la angustia es triple, la petición es triple. Primero pide, Señor, actúa. Miren el versículo 3. Mira, respóndeme. ¿Cuál era la primera angustia? Ese sentir que Dios está retardando la promesa. Esa angustia que nos hace decir, Señor, creo que lo cumplirás, pero ¿hasta cuándo? Y por lo tanto, el salmista pide, mira, Señor, y respóndeme, ve mi angustia. Hermanos, ¿nos sentimos muchas veces así? Señor, mira, vemos nuestras circunstancias, vemos nuestros problemas, y no vemos ante nuestros ojos que Dios está actuando. Y entonces pedimos como el salmista, mira, Señor, responde. Esa es su primer petición. En segundo lugar, pide, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Y yo creo que esa petición corresponde al rostro escondido de Dios. Una angustia que vimos en el versículo anterior es que el rostro de Dios se oscureció y a veces se oscurece. Hermanos, es común que en el día de la prueba nuestras circunstancias hagan que las olas se levanten tanto que dejemos de ver al Señor y pensemos que su rostro se ha escondido. Y por eso el salmista pide, ilumíname, vuelve a brillar delante de mí. ¿Vienes hoy así, hermano? Pero en tercer lugar, pide victoria sobre sus enemigos. Sus enemigos se han sobrepuesto y ahora pide liberación de estos. Hermanos, en esto ya tenemos instrucción. Tan grandes son nuestras angustias, tan abundante es también nuestra consolación. Porque para cada necesidad que tienes, para cada angustia que experimentas, tienes un Dios en quien descargarlas. Recibamos en primer lugar entonces como exhortación que en el medio de nuestro dolor, que en medio de nuestra angustia, aquel a quien en primer lugar buscamos sea Dios. Porque hermanos, los hombres confían en carros y otros en caballos, mas nosotros hemos de confiar en nuestro Dios que tiene el poder para
rescatarnos del hoyo, porque tú eres quien rescata del hoyo mi alma. Mi amado hermano, ¿a quién has sacudido en el día de tu dolor? En el día de tu dificultad. ¿Has acudido a Dios para pedir su liberación, su consuelo? Hermanos, tenemos que confesar que muchas veces no es a Él que nos acercamos, pero el salmista, nuestro Señor Jesucristo, nos enseña que en el día que temo, yo en ti confío. Que en el día que somos angustiados, nuestro rostro debe fijarse en aquel que nos puede rescatar, en aquel que nos puede libertar. Dice Job 41:24 que no hay poder en la tierra comparado al poder de Dios. Mi hermano, déjame aplicar esto a tu corazón. ¿Gime tu alma? Hoy preguntas, ¿hasta cuándo? Hoy preguntas, Señor, mi corazón está dolido, no puedo ver tu rostro, tengo impaciencia, mis enemigos se han jactado sobre mí. Si ese es tu clamor, hermano, entonces pídele al que te puede rescatar. Pide a aquel que puede salvarte, rescatarte del día de la angustia. ¿No dice así la Escritura sobre nuestro Señor Jesucristo? Que el día que estaba en gran clamor, ofreció oraciones y ruegos a Dios, porque sabía que Él lo podía liberar. Y tú dirás, pero no lo libertó. ¿Qué? Dice Hebreos que Jesucristo clamó a su Dios con muchos ruegos porque sabía que lo podía libertar. Claro que lo libertó. No dejó su cuerpo en el sepulcro, ni su alma vio corrupción. No dejó su alma en el Seol, ni su cuerpo vio corrupción. Fue libertado de las cadenas de la muerte. Fue sostenido en la cruz durante el sufrimiento. Eso le pidió el Señor Jesucristo en Juan 17. Señor, glorifica a tu Hijo. Y si ustedes recordarán, lo que pedía ahí es: mantén a tu Hijo para poder acabar tu obra, Señor. Lo sostuvo. Allí se mantuvo nuestro firme Señor Jesucristo en la cruz, sufriendo valientemente por su pueblo. Claro que lo sostuvo. Mi hermano, échate en el que puede sostenerte. Descansa en aquel que te puede libertar. Echa sobre Jehová tu carga. Encomienda a Él tu camino. Esa es la primera instrucción. ¿Estás en angustia? Clama a Él y Él te responderá. ¿Cómo? Con liberación o sostenimiento, pero te responderá. O con liberación del problema, o con sostenimiento. O te liberta o te capacita para soportarlo. ¿Recuerdan esas palabras de Agustín? Cuando llegan los vándalos, así se llamaban esos grupos germanos que venían a destruir la ciudad y a llevarse a las riquezas y lastimar a las mujeres. Y Agustín sabía que iban a venir a su ciudad pronto. Y ya estaba muy viejo para ese tiempo. Y él dice: Señor omnipotente, no permitas que tu siervo vea ese mal. O sea, libértame o dame fuerza para hacerlo. Mi hermano, echa sobre Jehová tu carga. Porque aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque su diestra estará contigo.
Su poder estará cerca de ti. Pero en último lugar, y con esto concluimos, no vemos solo a nuestro Señor Jesucristo en angustia, pero dándonos ejemplo que en el día de la angustia, pedimos a Dios quien nos puede libertar, sino además nos enseña el camino de la confianza. Dice el versículo 5: mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, en el día que padecía, ponía su esperanza en el día que venía. Hoy estás en angustia, pero déjame te digo algo, hermano. Viene la liberación, viene su salvación. Pero ¿cómo sentir consuelo cuando el dolor todavía está aquí? ¿Cómo sentir consuelo cuando el dolor está presente? Porque yo sé que tú sabes que Dios va a responder, pero mientras pasa, soportar ese dolor es difícil. Bueno, el salmista dice: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Hermanos, hay dos formas de interpretar este texto. En primer lugar, esta es una instrucción de que en el día de la angustia, una forma de poder pasar en medio del dolor cantando es recordar el bien que me ha hecho. Vean conmigo el versículo 6. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. El creyente en el día del dolor tiene su historia, tiene las memorias de las obras de Dios de su lado, para recordar el bien que le ha hecho, y entonces poder cantar a su nombre en el día de la angustia. ¿Por qué? Porque, hermanos, si yo recuerdo el bien que Dios me ha hecho, me recuerda el amor que me tiene, me recuerda que en el pasado me ha libertado y por lo tanto creo que me volverá a libertar y me da esperanza. ¿Estás en angustia? Hermano, déjame darte un consejo muy práctico. Recuerda el bien que Dios te ha hecho. Empieza desde lo más sencillo. Empieza desde el sol que ha hecho salir para nosotros hoy. Empieza desde el aliento de vida, desde los bienes que tienes para poder sostenerte, desde la familia que te ha dado. Recuerda el bien que Dios te ha hecho. Y entonces, ten en tu mente esto: ¿cómo puedo dudar de tu amor si tú procuras mi bien? Así podrás cantar cuando gimes, hermano. Así podrás cantar cuando estás en angustia, recordando que Dios te ha hecho bien. Te recordará su amor. Además, hermano, recuerda sus grandes misericordias y continúa con la salvación que te ha dado en Cristo. Continúa con el bien de bienes con el que has sido bendecido, el perdón de tus pecados. Contempla cómo te ha librado de otros problemas en el pasado, quizá de problemas económicos, de algunas otras enfermedades, de problemas laborales, de problemas matrimoniales, de problemas con los hijos. Hermano, recuerda el bien que Dios te ha hecho para que entonces puedas decir: este mal no permanecerá. Cantaré a tu nombre. ¿Cómo es que el salmista puede cantar a su Dios en el día de la angustia?
porque él puede recordar el bien que Dios le ha hecho. Y eso le recuerda del amor que Dios tiene para con él. Y le recuerda además que como lo ha libertado antes, lo hará después. Dice el Salmo 26:13, yo creo. Déjenme ir a ese texto, Salmo 26:13. Está mal esa cita. Está mal el texto. Pero hermanos, tengo aquí apuntado el Salmo. El Salmo dice, creo porque he visto la buena mano del Señor. Y nosotros también, hermanos. En el día de tu dolor, recuerda el bien que Dios te ha hecho y podrás cantar. Pero hay una cosa más. Y es que meditando en el Salmo 13, a la luz de lo que vimos hoy en la mañana, vayan al Salmo 22. Veo en este Salmo una realidad más. Salmo 22:22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Dijimos que este salmo, este versículo, es las palabras que testifican de la resurrección de Cristo. Sufre, pero después anuncia a sus hermanos su nombre. Pero además dice, en medio de la congregación te alabaré. Hermanos, es que este salmo en la boca de Cristo ya ha sido cumplido. Para nosotros todavía esperamos su cumplimiento. Todavía no hemos sido libertados, todavía esperamos la segunda venida, todavía esperamos la resurrección de los muertos, todavía esperamos la liberación de nuestros dolores, todavía esperamos la liberación de este mal en el mundo, todavía esperamos la liberación de estas cosas que nos hacen soltar lágrimas día a día, semana tras semana, año tras año. Pero en Cristo este salmo ya ha sido cumplido, porque Él clamó, ¿hasta cuándo me olvidarás? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro? Y se encomendó al Padre. Pero hermanos, cuando el versículo 6 dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien, para nosotros es, cantaré a Jehová recordando el bien que me ha hecho. Pero hermanos, algún día cantaremos como Jesús cantó este salmo. ¿Cómo lo cantó Jesús? El día de su resurrección. Dice en el versículo 22 del Salmo 22. Alabaré a Jehová en medio de la congregación. Hermanos, Cristo fue libertado de sus dolores. Cuando dice el texto, porque me ha hecho bien, Cristo ya canta este salmo del otro lado de la historia. ¿Hasta cuándo? He preguntado, ¿hasta cuándo, Señor? He pedido, pero ahora tú me has hecho bien, me has libertado de mis dolores. Y por lo tanto, te alabo. Por lo tanto, canto a tu nombre. Mis hermanos, medita entonces en este salmo para que puedas cantar, no solo recordando el bien que Dios te ha hecho, sino viéndolo en la boca de Cristo para que tengas consuelo. Porque es verdad, Cristo tuvo que pasar por dolores, pero fue libertado. Fue rescatado plenamente. Y hermanos, nosotros seguiremos tras sus pies. Por 33 años nuestro Señor Jesucristo estuvo sufriendo. Además que sufrió largas horas en la cruz.
pero fue finalmente levantado. Por un tiempo dijo, ¿hasta cuándo? Pero después confesó, me ha hecho bien, cantaré a su nombre. Hermano, la resurrección es la causa de tu esperanza. La resurrección es la causa por la cual puedes cantar. No solo porque tienes que recordar el bien que Dios te ha hecho, sino porque podemos confesar que el Padre libertó a Cristo plenamente de sus dolores y lo hará con nosotros en la eternidad. Hermano, porque Cristo vive, es que serás libertado. Cristo es el testimonio que este dolor pasará, hermano. Nosotros todavía cantamos este salmo en el desierto. Cristo ya lo canta en gloria. Ve a ese Cristo que lo canta en gloria y asegúrate que lo mismo cantarás tú. Y ten confianza que cantarás a Jehová en el día de la consumación de las cosas. Para el incrédulo, el dolor de este mundo no termina aquí. Pero para aquellos que están unidos a Cristo en fe, tienen la misma esperanza, el mismo fin que Cristo tuvo. Tras los días de su angustia, fue finalmente libertado. Hermano, igualmente tú. Si estás en unión con Cristo, este salmo lo cantarás como Él. Entonces, hoy puedes pasar por tu dolor con esperanza, hermano. Hoy puedes pasar por tu dolor con angustia al recordar, hermano, que Él te puede libertar de este problema. Y si no te quiere libertar de este problema, te sostendrá como sostuvo al Señor Jesucristo. Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. No era posible, pero lo sostuvo, hermano. Consuélate en esa verdad. Y dos, consuélate en la verdad que esto al final terminará, hermano. Esta angustia que hoy vives no durará para siempre, porque Cristo canta, porque Cristo canta hoy la liberación de su Padre. Y si tú estás en Cristo, cantarás también, hermano. Hoy dices, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Aprende estas verdades. Encomienda a Jehová tu camino. Descansa en Él en medio de tu dolor. Sabe que Él te fortalecerá. Te ha libertado. Miren las palabras que puse en sus notas de John Bunyan. En su boletín. No sabía lo que era el que Dios estuviera a mi lado en toda circunstancia y en toda oferta con que me aflige Satanás. Según he visto y he hallado que Él hace desde que he venido a este lugar, porque he aquí, cuando se han presentado temores, han venido con ellos ánimo y apoyo. Sí, cuando he empezado, como si dijéramos con nada, excepto mi sombra, Dios con ternura no ha permitido que fuera molestado, sino que con un texto u otro de la Escritura me ha fortalecido contra todo, hasta el punto que con frecuencia he dicho, si esto fuera legítimo, pediría en oración mayores tribulaciones para conseguir mayores consuelos. Dice John Bunyan. Hermano, ¿preguntas hasta cuándo? Echa sobre el Señor tu carga, que Él te sostendrá. Y recuerda, tu final es el mismo.
que el de Cristo. Liberación, rescate total. De manera que algún día dirás en los cielos, mi hermano, este versículo 6, y esperemos que sea más pronto que tarde. Aquel día, cuando la nueva luz de la mañana salga y dispongas tu corazón en ese día de la resurrección para decir, cantaré a Jehová, sí, lo alabaré, sí, lo exaltaré, porque me ha hecho bien, me ha libertado, me ha sanado, me ha hecho bien. Oh, mi amigo, pero esta no es tu esperanza si tú no estás en Cristo. Es tuya, hermano, si tú estás en Cristo, no porque tú lo mereces, sino porque Cristo vino a sufrir para llevarnos a Él. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Termino con esta frase de Spurgeon. ¿Qué cambio vemos aquí? Mirad, la lluvia ha terminado y de nuevo cantan los pájaros. El corazón de David está desafinado con más frecuencia que su arpa. Empiezan muchos salmos con angustia, pero todos o muchos terminan cantando. Hermanos, ¿qué significa el salterio? Libro de alabanzas. Pero ¿qué encontramos en el salterio? Más lamentos que alabanzas. ¿Por qué entonces se llama salterio, hermanos? Porque mientras vamos avanzando en los salmos, cada salmo nos dice sufrimiento y al final gozo. Pero además hay un progreso en los salmos. Porque aunque los salmos comienzan con sufrimiento, los últimos terminan con alabanza, porque ese es el final de su pueblo. Hoy cantas con lágrimas, hermano. Aquel día cantarás sin ellas, por la obra del Señor Jesucristo. Amén.